Buenas tardes tengan todos. ¿Me escuchan? Por favor, me responden bien sea por voz o por texto. Ok. Vi la grabación que hizo nuestro compañero Alejandro Ramírez, pero me daba cuenta que en la grabación de video muchas veces se iba el video, o sea, se iba la imagen que yo creía que estaba mostrando. Entonces, no voy a entrar en modo presentación porque creo que era cuando caí en modo presentación que la pantalla se oscurecía y de pronto se perdía, pues. Se perdía la conexión visual, solo se escuchaba la voz. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla, pero sin modo presentación a ver si nos va mejor. Ok, obviamente yo creo que también tiene que ver con la velocidad de conexión. Saben que CanTV no tiene un ancho de banda de subida de datos muy alta, es muy pequeña. Y como ustedes son varios, no sé si esto pasa por el servidor de Meet y luego lo distribuye a ustedes o Meet simplemente pasa los datos míos a todos ustedes y obviamente como no hay suficiente ancho de banda para todos, algunos ven y otros no pueden ver, ahí sí no me queda claro eso. Entonces yo les voy a pedir que si ustedes ven que se les va la imagen o solo ven la pantalla oscura, por favor me avisen por acá para ver si se puede hacer algo, me detengo, me muevo y ese tipo de cosas. La idea es que vayan viendo las láminas y no solo se queden con mi explicación. Claro, yo les dije que descargaran la presentación y con eso sí van a ayudar. Pero la idea es que vayan viendo cada diapositiva y escuchando la explicación de cada diapositiva. Vamos a esperar unos minutos más a que lleguen más personas porque la clase pasada entraron 19, apenas vamos por 11. Igual no estoy apurado, todavía no tengo hambre, hoy me levanté tarde, así que podemos esperar un poco más.
Ok, vamos a comenzar. Parece que nada más vamos a tener pocos estudiantes hoy. Me imagino que tuvieron problemas o no les convenció la clase anterior. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, necesito que me informen si están viendo esto. Ok, un momento, vamos a presentar más información. Ajá, presentar toda tu pantalla. Ok, ahí está. Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dirán si están observando lo que yo estoy observando, que es un texto en formato PDF que tiene mejores imágenes que la presentación y que me van a ayudar a explicar algunas cosas. Me voy a estar alternando entre el texto y la presentación de PowerPoint. Entonces necesito que por favor me confirmen si ven todo. ¿Se ve? Ok. ¿Todos ven entonces? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces en la clase anterior terminamos en la parte donde hablábamos de que había un señor que se llamaba de Broglie y que había propuesto que las longitudes de onda, las partículas tenían una longitud de onda asociada. Esa onda es estacionaria. ¿Qué significa una onda estacionaria? Significa que el átomo, si lo asumimos como esférico, esa onda de materia, que es el electrón, entonces tendría que estar atrapada dentro de la esfera del átomo. Una onda estacionaria es aquella que no se mueve, no se mueve como tal en el espacio, sino que está confinada. Voy a pasar a otra imagen acá, que está por acá, y aquí van a ver lo que sería una onda estacionaria, pero no atrapada dentro de una esfera, sino atrapada en una línea horizontal. Aquí se ven mejor los espectros, no sé si se estará viendo. Miren las líneas, esto es una versión ampliada de las líneas espectrales de mercurio, neón e hidrógeno. Recuérdense que esas líneas eran producto de las transiciones de los electrones que absorben energía y luego al desexcitarse liberan una energía en forma de luz, o sea, de fotones. Esos fotones tienen una frecuencia específica, una longitud de onda específica y por ende nuestros ojos los interpretan como una luz de un color específico. Obviamente, habían unas transiciones que caían en el infrarrojo y otras en el UV. Si eran muy energéticas, o sea, la diferencia de energía entre los niveles era muy grande, caía hacia el UV, que no lo vemos con nuestros ojos, pero sí lo detectan nuestros instrumentos, y caen, y si son de baja energía, caen hacia el infrarrojo, o sea, más allá del rojo, y tampoco lo detectan nuestros ojos, pero sí nuestros instrumentos. Déjenme buscar acá porque estaba viendo hace momentos la parte esa de las ondas estacionarias porque quiero que entiendan eso. Aquí se ven las imágenes de cómo los fuegos artificiales, su coloración proviene esencialmente de sales que contienen, cuyos átomos al excitarse con el calor, este, emiten luz al desexcitarse. Y para ver, visión cuántica del átomo. Aquí está. Esto es otra forma de ver las ondas estacionarias. Una onda estacionaria es similar a como cuando dos niños toman una cuerda y empiezan a agitarla y el otro niño en el medio de la cuerda empieza a saltar. Esto sería una onda estacionaria. Fíjense que la onda no se mueve para adelante o para atrás, sino que está atrapada o confinada en un espacio, ¿ok? Entonces, imaginemos que el átomo es el espacio donde está confinada la onda del electrón y esa onda tiene que oscilar. Esas oscilaciones tienen armónicos. Esto sería media longitud de onda, esto es una longitud de onda completa, esto es una y media longitud de onda y así sucesivamente, son armónicos. ¿Qué significa eso? Van a tener ciertas frecuencias a las cuales está permitido que esa onda oscile dentro del átomo. Acá voy a pasar ahora a la otra imagen de Broglie. Decía lo siguiente: bueno, solo puedo tener un número de ondas enteros, un número de longitudes de ondas enteros oscilando dentro de la esfera del átomo. Cuando yo tengo que esa esfera del átomo, cuando la onda tiene una longitud de onda que no permite que tenga un número entero de longitudes de onda oscilando dentro del átomo, entonces esa onda no es válida. ¿Ok? Entonces, como pueden ver acá en esta imagen, se explica bien lo que significa esa onda. O sea, yo tengo que tener esa onda con un número entero de longitud de ondas oscilando ahí. Entonces voy a tener unos armónicos, eso es lo que se conocen como armónicos, ¿ok? Que yo tengo una longitud de onda, media longitud de onda, un cuarto, dos longitudes de onda y así sucesivamente. No es algo arbitrario,
¿ok? Y a medida que yo aumento la frecuencia de vibración, esos armónicos van aumentando, ¿ok? Muy bien. Entonces ya vimos el ejemplo ayer, perdón, que hicimos el lunes donde le hablaba de la esfera, de la pelota de ping-pong que se desplazaba y que esa pelota de ping-pong tiene una longitud de onda muy corta. Aquí hacen uno similar, un ejemplo similar. Nos piden que calculen la longitud de onda. Ah, perdón, es este mismo ejercicio, discúlpenme. Este mismo ejercicio que está acá. Que se calculó, el de la pelota de ping-pong, que se desplaza a cierta velocidad y que, bueno, tiene una masa específica y se calcula. Como pueden ver acá, es 10 a la menos 34 metros. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro ejercicio, aquí hay otro ejemplo. Si se considera el tamaño de un átomo alrededor de 10 a la menos 10 metros, esta longitud de onda es sumamente pequeña, es lo que les estaba explicando. Si esa longitud de onda de la pelota de ping-pong es de 10 a la menos 34 metros, no tiene sentido físico. Eso es más pequeño que el núcleo de un átomo, ¿ok? Simplemente es como que ese modelo de la partícula y la onda solo aplica para partículas muy, muy pequeñas. Ahí sí se observa ese efecto como tal, más no aplica para objetos macroscópicos como una pelota, una borra, un lápiz, una persona o una misma bala, a pesar de que la bala le parezca pequeña. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora la parte que es el fundamento cuántico o la interpretación cuántica de la estructura electrónica de los átomos. Hay un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos dice es que no vamos a tener un número, una precisión infinita para determinar de una partícula microscópica su velocidad y su posición. ¿Okay? Si yo quisiera dentro de un átomo tratar de determinar dónde está el electrón y aquí, en qué dirección y velocidad se está moviendo, perdón, entonces voy a tener una limitante que está asociada a la naturaleza cuántica o azarosa, por decirlo así, probabilística, que tiene el mundo microscópico. El mundo microscópico tiene una naturaleza totalmente antiintuitiva. ¿Ok? Es lo que le llaman la física cuántica y cada vez que le hablen de física cuántica suena como algo abstracto y difícil de comprender. Voy a chequear por aquí a ver si todos me están escuchando y siguen viendo, por favor, la pantalla donde estoy compartiendo las imágenes. ¿Se ven las imágenes del texto que estoy mostrando? Por favor, confirmen. Perfecto. Entonces, en texto en PDF se ve todo, no se oscurece la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces vuelvo acá. Déjenme ver dónde estaba acá. Voy a pasar al otro texto, a este que está aquí. Este es el Witten, esta es la ecuación de Schrödinger. Y aquí vamos a la parte de el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice lo siguiente: es imposible determinar con exactitud el momento, que es el momento de la masa por el vector velocidad, ¿ok? O sea, la velocidad de forma indirecta. El momento y la posición de un electrón o de cualquier partícula muy pequeña en forma simultánea. Es decir, si usted mide el momento, no va a poder medir la posición. Si mide la posición, no va a poder medir el momento o la velocidad. Eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Usted dirá, bueno, profesor, pero por radar se puede medir la velocidad y la dirección que va un avión o las mismas pelotas que lanzan los grandes ligas que miden la velocidad con las pistolas de radar. Eso es cierto. Pero a nivel microscópico eso no se puede determinar. ¿Y por qué? Resulta que cuando tú tratas de achicar la incertidumbre o tratas de hacer la medición lo más precisa posible, la naturaleza azarosa de la partícula, nadie sabe por qué, ok, eso simplemente es así, hace que si mides una cosa, la otra se desparrame, ok. Si se genera una incertidumbre enorme en la otra variable, si estás midiendo posición y al mismo tiempo tratas de medir la velocidad, no puedes. La velocidad se disgrega tanto en valores que no puedes establecer una velocidad. Y si intentas medir posición, medir la velocidad y al mismo tiempo medir la posición, entonces cuando mides la velocidad, la posición se disgrega tanto la partícula que es como que si mides la velocidad, pero cuando estás tratando de determinar la posición, bueno, la posición se disgrega en un espacio muy grande y la incertidumbre se hace enorme. Entonces eso es algo característico de las partículas subatómicas o las partículas microscópicas, es parte de ese mundo. Hay términos como superposición cuántica, véanlo así, es como que si
a nivel cuántico, a nivel microscópico, un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero cuando usted mide dónde está el electrón, entonces de pronto ese electrón como que se decide, al momento de usted medir, se decide a dónde se va a quedar. Es decir, es como que dijeran, mira, ¿dónde está Jonathan? Bueno, en su casa. Bueno, su casa tiene un espacio, no sé, de 60 metros cuadrados, por decirlo así. Ah, bueno, entonces usted sabe que él está ahí. Pero cuando usted va directamente a ese apartamento, usted no va a decir, bueno, usted puede encontrar a Jonathan sentado en el mueble. Va y se devuelve y va a encontrar a Jonathan en la cama, va a encontrar a Jonathan en la cocina, va a encontrar a Jonathan en la sala, va a encontrar a Jonathan en la computadora y así sucesivamente. Cada medida es diferente y pareciera que Jonathan se encontrara dentro de ese espacio de forma azarosa. De ahí viene eso, de que si yo mido algo, si yo mido la posición de Jonathan, yo no puedo medir a qué velocidad se mueve Jonathan dentro de ese espacio. O si yo mido la velocidad de Jonathan moviéndose en ese espacio, no puedo medir dónde está Jonathan en cierto momento. Suena loco, pero así funciona. A eso, entonces, Heisenberg le define entonces como el principio de incertidumbre. Y tiene una expresión matemática, que ya se la voy a colocar acá. Lo que pasa es que la estaba buscando en el otro texto, en el Chango, en el Raymond Chan, y es acá, esta expresión que vemos acá. Déjenme expandir acá. Se llama aquí delta X por delta P. ¿Qué es delta X? El error asociado a la medida de la posición. Y delta P es el error asociado a la medida del momento o la velocidad de la partícula. ¿Okay? Recuérdense que el momento está definido por como la masa, que es un escalar, la masa es un escalar, y la velocidad, que es un vector. Entonces, ¿a qué tiene que ser igual o mayor ese producto de incertidumbres? Bueno, a la constante de Planck sobre 4pi. ¿Qué pasa si yo mido muy bien esto? Obviamente por despeje, se hace enorme. ¿Ok? Se tiene que hacer muy grande. ¿Y qué pasa si yo mido muy bien ahora esta incertidumbre se hace muy pequeña? Bueno, la otra se hace enorme. Es decir, si yo mido con mucha precisión una variable, la otra se me va a hacer muy grande la incertidumbre y la medida no me va a servir, y viceversa con la otra variable. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. De ahí viene entonces que la mecánica cuántica no tenga nada que ver con el comportamiento que nosotros observamos en el mundo macroscópico. Nosotros estamos acostumbrados a localizar los objetos y ver cómo se mueven de manera casi que inequívoca, o sea, con una precisión bastante buena para el mundo macroscópico. Nosotros podemos medir a qué velocidad se mueve una bala. Nosotros podemos medir fácilmente a qué velocidad se mueve un avión a lo largo del espacio en el planeta. Nosotros podemos medir el tamaño y la posición de objetos que están en movimiento o en reposo. Entonces, como pueden ver, esto es diferente. Entonces, ¿qué pasaba? El átomo de Moore, que era el átomo donde se hablaban de niveles cuánticos, de que la partícula de alguna manera se movía alrededor del átomo como una partícula sólida, así tipo mecánica clásica, orbitando alrededor del núcleo del átomo. Bueno, esto en principio era una aproximación. Pero cuando se empieza a estudiar mejor el átomo, la naturaleza de las partículas microscópicas, o sea, las partículas que forman parte del átomo, resulta que la cuestión no era así, no era tan determinista. Resulta que entonces se determina que en realidad no podemos determinar ni la posición ni la velocidad dentro del electrón, dentro del átomo, con precisión infinita. O medimos una o medimos la otra. Incluso separados del átomo, si yo tomo el electrón y lo lanzo como un haz de electrones, así como el tubo de rayos catódicos, que fue el instrumento que se utilizó para medir la masa del electrón y la relación carga-masa, si yo mido la posición del electrón, no puedo medir la velocidad. Y si mido la velocidad del electrón, no puedo medir la posición. O sea, no es que nada más es en el átomo que se observa eso. Se observa con toda partícula en cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿a qué vamos acá? Bueno, resulta que entonces el enfoque que se le tiene que dar al átomo para seguir evolucionando en el modelo es el del señor Schrödinger, el que yo llamo cariñosamente como el señor Schrödinger. ¿Ok? El señor Schrödinger, y esta palabra que vemos acá, que suena así como Schrödinger, si lo hablamos así como en inglés, es Schrödinger, así como suena como alemán, pero él era creo que finlandés, si mal no recuerdo, o esos países del norte. El señor Schrödinger se planteó lo siguiente: ¿qué pasa si entonces no considero al electrón como una partícula, sino como una onda a la cual se le asocia una función obviamente parecida al de una onda? Y cuando esa función yo la nombro con esta letra griega, se llama phi,
¿ok? Esa phi, si yo la integro y le elevo al cuadrado y le integro, esa función de onda me va a decir la probabilidad de la cual yo puedo encontrar el electrón en el espacio. Si usted me pregunta cómo es la ecuación de Schrödinger, es una ecuación con un operador matemático más feo que pegarle a la mamá. Ya se los voy a mostrar para que la disfruten. Pero a ver, esta no es, este es el Witten. Sí, este es el Witten. Ok, ya les voy a mostrar la ecuación de Schrödinger. Es esta señora que está aquí. Esto que ustedes ven aquí son derivadas parciales. Esta phi es la función que obviamente usted tiene que ir probando por una hasta que se adapte a los valores experimentales de energía. Y esto obviamente son las coordenadas del espacio de los tres X, el eje X, el eje Y y el eje Z. Sin embargo, no se utilizan ejes de coordenadas Y, Z y X, sino se utilizan coordenadas esféricas y polares para que sea más fácil de resolver. La ecuación de onda es un operador matemático que tiene solución al hidrógeno. ¿Ok? Solo tiene solución exacta para el átomo de hidrógeno. Para los átomos con más electrones, ya entonces se utilizan aproximaciones. Obviamente, a medida que el átomo se va haciendo cada vez más complejo, las aproximaciones se van alejando de lo experimental o lo real. Sin embargo, con el tiempo se han hecho nuevos modelos, poco a poco. Hay otro que se llama modelo de teoría del funcional de densidad, que es muy utilizado para hacer cálculo teórico. Hay otros modelos muy, ¿cómo se llama eso? Con enfoques similares o diferentes, más o menos. Todos utilizan computadoras y obviamente hay cálculos que requieren hasta semanas. Yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral, hice cálculos que me tomaron fácil 21 días para una molécula no relativamente pequeña, o sea, una molécula de apenas que 60 átomos, por decirlo así. 21 días la computadora fajada ahí día y noche, echándole pichón. Entonces, pues, como pueden ver aquí, no es, esto simplemente parece un operador matemático sobre una función, que es un operador matemático. Por ejemplo, la suma es un operador matemático, la multiplicación es un operador matemático. El límite, no sé si ya vieron límite, no, ustedes no han visto límites todavía. A lo largo, cuando vean las matemáticas, van a encontrar operadores. Uno de ellos son las derivadas, otro de ellos son las integrales. Y las operaciones matemáticas se llaman operadores. Ahora, si yo le aplico un operador a una función, entonces obtengo algo. ¿Ok? Si yo le aplico la derivada a la distancia recorrida por un objeto en función del tiempo, obtengo la velocidad. Si yo le aplico la derivada del momento en función del tiempo, obtengo la fuerza por la masa por la aceleración, o sea, lo que es la fuerza de P a de T. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es algo, una expresión compleja. Obviamente no hay soluciones sencillas. Esto es para los matemáticos, los entendidos. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esta función phi, que está asociada al electrón, esta función phi describe de manera lo más cercana posible a la realidad el comportamiento del electrón. Y esa función tiene un carácter probabilístico, es decir, no es que viene y usted cuando trata de graficar la posición va a encontrar, bueno, según esta ecuación el electrón está en esta parte. No, él le va a decir, usted va a tener un tamaño, un volumen donde es más probable encontrar el electrón. ¿Ok? Ese volumen donde es más probable encontrar el electrón se obtiene graficando en 3 dimensiones la función de onda del elemento en un espacio. Y esa función de onda en el elemento integrada al cuadrado en el espacio se le llama orbital. Esa función de onda va a depender de varias variables, ¿ok? Unas varias. Y entre ellas unos números que llamamos números cuánticos. Ya Bohr había introducido un número cuántico principal que nos decía el número de capas que tenía cada átomo de electrones, ¿ok? Entonces, este número cuántico principal nos dice esencialmente en el nivel energético dónde están ubicados los electrones según la estructura del átomo. Si mal no recuerdan, cuando vimos ayer, ayer no, el lunes, las excitaciones de los electrones, ellos lo que hacían era saltar de un nivel básico a uno excitado y luego del excitado se desexcitaban y caían a su nivel basal. Esos son obviamente los niveles energéticos. Sin embargo, Schrödinger decía, bueno, eso es uno, pero faltan otros numeritos más. Y está este número que se denomina L, que es el número cuántico en momento angular. Resulta que ese L es un subnivel dentro de estos niveles que vemos acá. Ese L puede tener los siguientes valores: 0, 1, 2, hasta n-1. ¿Qué significa eso? O sea, que para el nivel 1,
el valor de R va a ser desde 0 hasta n-1. O sea, cada n va a tener ciertos valores de L asociados. ¿Ok? Véanlo así. Imagínense que el átomo es un edificio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a tener varios pisos. ¿Ok? Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Cada piso obviamente es una capa de electrones que poblan el átomo. Ahora, ¿qué pasa cada piso? Bueno, obviamente en un edificio, cada piso tiene un cierto número de departamentos. Entonces, imaginemos que L nos está diciendo cuántos departamentos hay en cada piso. Por ejemplo, si yo estoy acá en el piso 1, solo tengo un L igual a 0. ¿Por qué L igual a 0? Porque va desde 0 hasta n-1. Y bueno, entonces, ¿cuánto es n-1? 0. ¿Y cuánto es el valor de L? 0. ¿Ok? Así es simple. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a n igual 2? O sea, estoy hablando de, ahora me paro en el piso 2. ¿Cuántos apartamentos van a haber en el piso 2? Bueno, en el piso 2 van a ver el apartamento que va el 0, el 1 hasta n-1. O sea, voy a tener dos apartamentos. El apartamento L igual 0, el apartamento 1. Y cuando voy a llegar hasta el límite, bueno, ¿cuál es el piso? El piso es el 2. Bueno, ¿cuántos apartamentos puede tener? Desde 0 hasta n-1. 2 menos 1, 1. Entonces tengo 0 y 1. Entonces en el piso 2 solo tengo dos apartamentos. Ah, bueno, ¿y qué pasa cuando me voy al piso 3? Ah, bueno, en el piso 3 voy a tener desde 0 hasta n-1. Entonces voy acá, 0, 1 y 3 menos 1, 2. Entonces 0, 1 y 2, ¿ok? Y así sucesivamente. A medida que me voy subiendo de pisos, voy aumentando el número de apartamentos que puede tener el átomo en cada capa. Esos apartamentos tienen una forma, tienen un volumen, y eso es lo que se llaman orbitales, ¿ok? Y esos son la zona del espacio donde es más probable encontrar el electrón. Me voy a pasar acá a la presentación, un momento, y miren lo que tenemos acá, ¿ok? Ya les expliqué que a medida que más capas tiene el átomo, obviamente más alejados van a estar los electrones del núcleo. Recuérdense que a medida que van subiendo en este nivel n, me voy alejando del núcleo del átomo. Pregunto otra vez, disculpen que insista, ¿se sigue viendo? ¿Se sigue viendo la pantalla, la presentación? ¿No se ennegrece? Perfecto, muy bien. Disculpen que fastidie tanto, pero es que me interesa que vean las imágenes. Ok, entonces alguien que dijo por ahí, se parece a la dualidad onda-partícula, efectivamente, pero en realidad la dualidad onda-partícula está explicada es por ese fenómeno cuántico de que la función de onda me da un carácter azaroso en la ubicación de las partículas hasta que usted no la mida. Una vez que usted la mide, la función de onda colapsa y se transforma en partícula, por decirlo así. No se entiende, no se sabe bien por qué ocurre eso, no se sabe por qué el factor, el hecho de medir la partícula hace que la función de onda colapse en un punto y diga, ay, mira, estoy midiendo una partícula. Pero si no estoy midiendo nada y solo de la partícula, cómo se comporta, observo un fenómeno como que si fuera ondulatorio. Pero si vengo y mido, entonces veo que no, veo que lo que hago es encontrar que es una partícula. Es como que usted está en un sitio, escucha como un montón de voces, un montón de gente hablando o un montón de gente moviéndose dentro de un apartamento y entra al apartamento y solo encuentra una persona sentada. Sale, cierra la puerta, se aleja y vuelve a encontrar el bollicio y la broma, como que si hubiera un rumbón ahí dentro del apartamento. Vuelve a entrar al apartamento y encuentra a la persona en la cocina. Es como que si las otras personas hubieran desaparecido y solo está una sola persona ahí mirándote. Como que, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? Ese comportamiento extraño, antiintuitivo, es el comportamiento del mundo cuántico. Y cuando se habla de la función de onda, lo que hace es tratar de describir la zona del espacio donde esa partícula va a estar ahí haciendo lo que le dé la gana, moviéndose para allá, moviéndose para acá, apareciendo aquí, apareciendo allá. Una vez que usted intente medir, se pierde todo ese azar y colapsa la función de onda en un punto en el espacio donde hay cierta probabilidad de encontrar esa partícula. ¿Ok? Así es simple, tal cual es así. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen estas esferas? Bueno, estas esferas lo que nos están diciendo es que yo voy a tener que a medida de que el número n va a ser más grande va a ser el volumen en el espacio donde yo voy a encontrar los electrones. Miren esto que aparece acá, 1s, 2s, 3s. El 1 representa esta capa, de n igual 1, 2, esta capa n igual 2 y esta capa 3s, n igual 3. ¿Y esta s qué significa, profesor? Bueno, esta s significa que ese es el orbital tipo S. Es un orbital que está asociado a los apartamentos tipo S que están en cada uno de los niveles del átomo.
¿Qué significa eso del apartamento? Recordemos nuevamente qué significaba eso. Nos vamos acá al número cuántico E, que es el número cuántico del momento angular, y resulta que esos orbitales redondos que parecen esferas se observan para el número cuántico L igual 0. Cuando yo tengo un L igual 0, yo tengo un orbital S. O sea, para el nivel 1 yo solo voy a tener un apartamento, un tipo de orbital que es el S, porque cuando yo tengo n igual 1, el único valor que va a tener L es igual a 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo L igual 0, voy a tener este tipo de orbitales que son redonditos, ¿ok? Son redondos, son esféricos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, miren lo que tenemos acá. Así se vería así el orbital S. Esta zona, así como difusa, es la zona del espacio en el cual hay un 90% de probabilidad de encontrar el electrón en de ese número cuántico 1s, ¿ok? De ese número cuántico de la primera capa. Eso es el volumen. Usted dirá, y el otro 10% está regado. Incluso puede estar regado fuera del átomo. Porque la naturaleza azarosa de las partículas que están ahí, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, mira, yo voy a tener una probabilidad, cierto valor de probabilidad donde es máximo, donde yo puedo encontrar el electrón. Es aquí donde se define el radio atómico, donde es más probable encontrar los electrones. Es decir, yo mido esta distancia donde es más probable, o bueno, eso se calcula en realidad, donde es más probable encontrar los electrones para ciertos orbitales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando los orbitales son 1s, 2s, 3s y así sucesivamente? Ah, bueno, vamos a mirarlo por acá. ¿Ok? Aquí se va a ver mejor. Aquí vamos a ver lo de lo de los orbitales. Cuando yo tengo entonces L igual 1 es el orbital asociado o el apartamento asociado al L igual 1 es un apartamento tipo P. Cuando es L igual 2 es un apartamento tipo D. Cuando es L igual 3 es un apartamento tipo F. G y H son teóricos, en realidad los átomos no ocupan eso. En realidad tenemos 4 tipos de orbitales, S, P, D y F. A medida de que este número cuántico L se va haciendo más grande, los apartamentos van creciendo en tamaño y en habitaciones. LS es un apartamento chiquitico, un apartamento tipo estudio, con una salita y un cuartico para una sola persona. Un apartamento P es para una familia modelo T pequeñita, con 3 habitaciones, ¿ok? Entonces, una salita y 2 habitaciones, perdón. Tres espacios, ¿ok? Es un apartamento modesto y funciona bien para una familia pequeña. El apartamento D tiene 5 espacios, ¿ok? Entonces, y el apartamento F, wow, es un buen apartamento, bastante bueno. Es como un penthouse de un edificio lujoso, tiene 7 habitaciones. Imagínense cuánta gente podemos meter ahí, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy aumentando el valor de L, obviamente L aumenta con el número de capas, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy aumentando el valor de L, voy aumentando la capacidad que tienen estos orbitales de introducir electrones dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos a tener apartamentos orbitales S para L igual 0, orbital P para L igual 1, orbital D para L igual 2 y orbital F para L igual 3. Ok, entonces, ¿esos son todos los números cuánticos? No, lamentablemente todavía faltan otros 2 tipos de números cuánticos más. ¿Qué pasa con cada orbital? Bueno, ya les había dicho que la función de onda dependía de varios números cuánticos. Uno de ellos es obviamente el n, el número cuántico principal, que nos dice el número de capas o el número de pisos en los cuales habitan los electrones, y el L, que es el tipo de apartamento en el que habitan los electrones dentro de cada piso del átomo. Ahora, el número cuántico, el momento magnético, lo que nos dice es en qué habitación está ubicado el electrón. ¿Qué habitación? ¿Cómo es eso? Recuérdense que los electrones viven en orbitales. Los orbitales se pueden subdividir en suborbitales donde de alguna manera tienen una orientación espacial. ¿Ok? Ya vamos a verlo acá. Voy a mostrarlo acá en la presentación. Aquí vemos que n igual 1 solo tiene L igual 0, o sea, solo presenta un orbital S. N igual 2 tiene 2 tipos de orbitales, 0 y 1, ¿ok? O sea, tiene orbital S y P, o sea, la capa 2 solo tiene 2 tipos de apartamento, el orbital S y el orbital P. Ay, ¿qué pasa con la capa 3? Bueno, la capa 3 tiene los orbitales 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque recuérdense que va desde 0 hasta n-1. 0, 1 y 2. ¿Y cuánto es 2? 3 menos 2, 3 menos 1 es 2. De ahí viene desde 0 hasta n-1. La forma del volumen del espacio, entonces lo que conocemos como orbital, fíjense que cada capa tiene un número de orbitales, no es a lo loco.
Entonces me voy acá, estos son los orbitales S, como les estaba mencionando, y estas bolitas que ven acá son los orbitales P. Sin embargo, los orbitales P tienen una característica. Son dos lóbulos, ¿ok? Dos lóbulos que están uno opuesto al otro, pero cada uno sobre el eje de coordenadas. Los orbitales 2pxy, 2px significa que son del número cuántico 2, o sea, de la capa 2. Eso es lo que significa este 2 que se ve acá. Déjenme ver, expandirlo acá para que se vea mejor. 2px significa que son de la capa 2 y están en el eje X de coordenadas. Obviamente nosotros, si queremos caracterizar el átomo, tenemos que colocarlo dentro de un eje de coordenadas. Y este sería el 2py que vemos acá, porque está sobre el eje Y. Y este que está acá vertical sería 2pz porque está sobre el eje Z. Una regla común: en cada orbital, o sea, en cada habitación, cabe solo un par de electrones. Solo 2 electrones por orbital. Una regla inviolable. Y eso es lo que vamos a ver después, porque eso se llama el principio de exclusión de Pauling. ¿Okay? De Pauli, no de Pauling, de Pauli. Hay dos, está Pauling y está Pauli, está gerundio y está el que no es gerundio. Pauli plantea que dentro de un átomo, 2 electrones no pueden tener todos sus números cuánticos iguales, ¿ok? Así de simple. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que los orbitales, cada uno tienen asociado unos números cuánticos. ¿Cuáles son esos números cuánticos? El número cuántico n, que es el número cuántico este principal, el de la capa. El número cuántico L, que me dice el tipo de orbital que está ocupando el electrón, que si es L igual 0, un orbital S, L igual 1, un orbital P, L igual 2, estos 5 orbitales D que ven acá, miren la forma que son complicadas, ¿ok? L igual 2, que son estos 5 orbitales. Mire, este tiene un salvavidas acá en la barriga. Este es el orbital de z cuadrado, este es el de x cuadrado menos y cuadrado. Tienen formas caprichosas. En realidad, cuando se hicieron los cálculos, se esperaban que eran 6 orbitales, pero cuando se hicieron las mediciones y estudiaron bien el átomo, resulta que encontraron que eran 5 orbitales. Entonces, ¿qué hicieron? Combinaron 2 funciones de onda de un orbital y obtuvieron, creo que el orbital de z cuadrado, si mal no recuerdo. Algo así fue. Entonces, el asunto es que tuvieron que ajustar el modelo a la realidad, no es al revés, no es que uno viene y tuerce la realidad para ajustar el modelo, no, no. Si el modelo funciona, perfecto. Si no funciona, se mejora o se busca otro. Ese es lo que usted tiene que saber de la ciencia. Uno trata de buscar explicaciones. Si la explicación se ajusta a la realidad, perfecto. Si no se ajusta a la realidad, se busca otra explicación. No es que tuerce la realidad o interpreta la realidad según su conveniencia. ¿Por qué digo esto? Porque los economistas hacen eso. Los economistas no saben explicar un fenómeno y se inventan una explicación para que se ajuste al modelo, pero no es que el modelo se ajuste a la realidad. Y por eso que yo detesto mucho a los economistas. He tenido discusiones con ellos que son más estériles. Parece, es equivalente a discutir con un sacerdote. No, pero es que en el libro de fulano, señor, el libro y fulano demostró lo que usted dice. No, pero es un postulado que él hace. Un postulado no es una ley, es diferente. Un postulado es un principio teórico, una premisa. Pero bueno, en fin, no quiero atormentarlos con eso. ¿Qué pasa acá? Yo voy a tener que cuando yo hago mis mediciones determino que hay 5 orbitales D. ¿Qué significa eso? Que en el apartamento tipo D yo voy a tener 5 habitaciones y en cada una de estas habitaciones que tienen formas caprichosas, no solo tienen orientaciones espaciales diferentes, fíjense que están asociadas a los números, a los ejes de coordenadas, tienen orientaciones diferentes. Miren, por ejemplo, este que dice XY, el 3D, XY. El 3 obviamente indica que está en la capa 3. El D implica que es un orbital D, o sea, de L igual 2, y XY significa que está en el plano XY. El 3DXZ significa que está en el plano XZ y el 3YZ significa, el 3DYZ, perdón, significa que está en el plano YZ. Y obviamente están los orbitales que están sobre los ejes, que es el de Z cuadrado y el de X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Ok? Son 5 orbitales. Los F no los vamos a colocar porque no los vamos a usar al nivel de este curso. Eso se va a ver en los cursos de química inorgánica para la gente que vaya a ver química y son más difíciles, más feos de ver. Sin embargo, aquí se ven monocromáticos, pero en los textos los van a encontrar con otro color. Ya se los voy a mostrar. Momento. Aquí, luego volveremos a esta tabla. Aquí vemos los orbitales. Ah, no, este no es el libro, es en este. Entonces me voy para acá. Luego volveremos a esa tablita y aquí vamos a ver esto. Miren esto está bien simpático. Este es un orbital 1s, este es un orbital 2s y este es un orbital 3s. Los tres son esféricos.
¿Qué es lo que cambia entre ellos? El número cuántico principal. Mire que el orbital 1s, si yo mido el radio donde es más probable encontrar el electrón, coincide con esta zona oscura que ven acá, ¿okay? Esta zona sombreada. Esa zona sombreada es la zona del espacio donde es más probable encontrar el electrón 1s, ¿okay? Que vive en ese apartamento 1s, ¿okay? Ese es como el espacio del apartamento 1s. Ahora mire lo que ocurre cuando yo me voy al orbital 2s. Mire que hay dos zonas sombreadas, una que está aquí y otra zona que está acá. Entonces, en esta zona que está aquí, hay una pequeña probabilidad de encontrar el electrón y acá es donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Esta zona blanca es lo que se llama zona nodal o nodo. ¿Qué significa eso? Ahí no hay densidad electrónica. Ahí la probabilidad de encontrar el electrón es cero, por eso está acá. O sea, esa es una zona del espacio donde el electrón no existe. ¿No se les recuerda eso a las órbitas de Bohr? ¿No les recuerda eso algo? ¿Ah? ¿Ve que Bohr no estaba como tan pelado después de todo? Miren el 3S, miren qué simpático el 3S. Tenemos nuevamente la zona sombreada del 1S, la zona sombreada del 2S y la 3S acá sombreada. Esto no le recuerda a las órbitas de Bohr, ¿no le parece? ¿No le parece similar? No es casualidad, ¿ok? Bohr tuvo como una epifanía donde de alguna manera él visualizó esto y obviamente Schrödinger lo mejoró con ese carácter azaroso y estadístico y probabilístico que le da el comportamiento cuántico la función de onda. Mire que esto que se grafica aquí es R cuadrado por phi cuadrado. R es el cálculo de la probabilidad en donde es más probable, en el radio donde es más probable encontrar el electrón. Y phi, esto es la función de onda elevada al cuadrado, que me dice el espacio, el volumen como tal, donde es más probable encontrar esos electrones. Y miren cómo coinciden. Hace tiempo publicaron una imagen de un átomo de hidrógeno, el cual le mide exactamente dónde se puede encontrar el hidrógeno, en los electrones, y se parece mucho a esto, mucho a esto. ¿Ok? O sea que el cálculo de Verdadero se ajusta muy bien a la realidad. ¿Ok? Entonces, por el momento voy a preguntar, ¿me van siguiendo? Yo sé que esto se ve como enredado. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Luis Santiago. Ellos no solo arruinaron la economía, es que el asunto de ellos es que sus modelos son incompletos. O sea, ellos todo lo simplifican a variables sencillas, hacen unas cuenticas en Excel y se creen ingenieros de la NASA. Es terrible. Vuelvo y pregunto, ¿hasta el momento me van siguiendo? Perfecto. Si sigue viendo las imágenes bien, no se queda la pantalla en negro como en las últimas presentaciones. ¿Estamos bien con eso? En la presentación anterior, disculpen. ¿Se sigue viendo todo? Ok. Bueno, voy para acá. Sigo otra vez acá en mi texto. Entonces, como pueden ver acá, esto le da el carácter azaroso a los orbitales. Y miren lo que tenemos acá. Aquí el orbital P, es este orbital P, los dos lóbulos, tiene un color azul y un color rojo. Ese color azul es la fase de la onda, ¿ok? Este color así es como lo que te dice es la fase. Así como usted tiene una cresta y un valle, obviamente esto no es una cresta y un valle, sino que significa que el electrón aquí tiene una fase ondulatoria y aquí el electrón tiene otra fase ondulatoria. Por eso tiene colores diferentes. No se coloca en el otro como para no asustarlos, pero esencialmente nos está diciendo lo siguiente. Bueno, mira, el electrón aquí tiene una fase ondulatoria, aquí tiene otra. ¿Qué significa eso de la fase? O está en una cresta o está en un valle. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos entonces el gráfico de probabilidad. Obviamente aquí este es un plano nodal. Esto significa que en esta zona del núcleo, esto es el núcleo del átomo, esta zona del espacio, este puntico aquí representa el núcleo del átomo, no hay densidad electrónica, no hay electrones acá. La probabilidad se hace máxima a esta distancia o a esta distancia, pero como tal, son dos lóbulos. Esa es la zona del espacio del orbital P. Este sería el orbital PX. ¿Cómo sé que es el orbital PX? Porque está sobre el eje X. ¿Ok? Ahí está. Entonces, usted me dirá, profesor, ¿y cómo identifico eso, el PX, el PY y el PZ? Ah, bueno, es porque aquí viene lo que se denomina el número cuántico del momento angular, ML. Cada uno de estos tres orbitales, ¿ok? Fíjense que tenemos el PX, el PY y el PZ, y si yo los pongo todos, mira cómo queda, ¿ok? Se ve rarísimo eso ahí. Cada uno de esos tres orbitales tiene un número cuántico asociado a su orientación en el espacio. Ya sabemos que, obviamente, el primer orbital P aparece en la capa 2, o sea, entonces sería un 2px, esto es 2py y 2pz. ¿Cómo distingo el 2px del 2py y el 2pz? Bueno, ya sabemos que el n igual, y 2, n igual 2, L igual 1, perdón, porque L igual 1 es orbital P.
L igual 1, L igual 1, ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, entonces tenemos otros numeritos que se llaman número cuántico de momento angular y se simboliza como M sub L. ¿Ok? El M sub L tiene estos valores. Aquí vuelvo ahora a la presentación de PowerPoint. Para un valor de L, yo voy a tener una cantidad de valores de M sub L. Fíjense que ya no voy a referirme al valor de L, sino al valor L. ¿Ok? Yo sé que suena raro, yo sé que suena enredado, pero con la práctica nos vamos a ir acostumbrando. Recuérdense que si yo tengo L igual 0, yo tengo un orbital S. Si tengo L igual 1, tengo un orbital P. Y si tengo L igual 2, tengo un orbital D. Y si tengo un L igual 3, tengo un orbital F. Entonces, cualquier valor de L, yo voy a tener que M sub L va a adoptar ciertos valores. Desde menos L pasa por 0 hasta más L. Entonces, usted dirá, profesor, ¿y si L vale 0? Bueno, M sub L vale 0. ¿Y qué significa eso? Bueno, que en el orbital S solo cabe un par de electrones, solo uno. ¿Por qué? Porque al tener un solo valor de M sub L, solo tiene un orbital, un suborbital. O sea, vamos a ver el L como la habitación o el número o la cantidad de L como el número de habitaciones que tiene el apartamento. Si nos ponemos en el apartamento S, que tiene un valor de L igual a 0, bueno, M sub L, como va desde menos L hasta más L, pasando por el 0, solo tiene un solo valor, 0, porque no puedes tener ni menos 0 ni más 0, es 0. ¿Eso qué significa? Que el apartamento ese es un apartamento tipo estudio de una sola habitación. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora cuando llegamos al apartamento tipo P, o sea, del L igual 1? M sub L tiene tres valores, menos 1, 0 y 1. ¿Por qué? Bueno, porque es menos L, 0 y más 1. ¿Ok? Son números discretos, no son números decimales, son números enteros, son números discretos. La función de onda requiere de esos números como variable para funcionar, para que los cálculos den. Si L es igual a 2, que son orbitales D, ¿ok? Tiene 5 habitaciones. Miren cuántos orbitales tenemos. El orbital L igual menos 2, o sea, el de X menos Y cuadrado, este que tenemos acá. L igual 2, L igual menos 2, L igual menos 1, L igual 0, L igual 1 y L igual 2. Fíjense que cada uno de ellos, L igual, no, perdón, M sub L, discúlpenme. M sub L igual menos 2, M sub L igual menos 1, M sub L igual 0, M sub L igual 1 y M sub L igual 2. Fíjense que cada M sub L me representa como tal un orbital. Y cada orbital de esos, o sea, cada habitación de esas que viven ahí solo caben 2 electrones. Nos falta un último número cuántico, pero no es tan difícil, es mucho más fácil de ver. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación, tenemos aquí lo siguiente. Cada valor de L va a tener un conjunto de valores de M sub L. Recuérdense que cada L es como un apartamento y los M sub L son las habitaciones. Y esas habitaciones tienen una orientación en el espacio. No es que nada más te dicen, no, tengo tantas habitaciones. Bueno, recuérdense que esos orbitales están orientados según el eje de coordenadas, unos sobre los ejes, otros entre los ejes y entre los planos de los ejes. ¿Ok? Entonces, el M sub L lo que esencialmente nos dice es la orientación en el espacio. Y el L lo que nos dice es cómo es la forma del volumen en el espacio. ¿Ok? El L nos dice es la forma y el M sub L la orientación en el espacio. Así es simple. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener, aquí nuevamente volvemos a poner los orbitales. Voy a reducir un poquito. Estos son los 5 orbitales L, M sub L. Perdón, los 3 orbitales P. Como les dije, tengo 3 menos 1, 0 y 1. Cada uno de ellos está asociado a un valor de M sub L. Tres valores de M sub L, 3 orientaciones en el espacio del orbital P. O sea, cada uno de esos 3 orbitales existe, son 3 habitaciones. Me voy con los orbitales D, que son L igual 2. Va desde menos 2 hasta 2. Son 5 números de M sub L, 5 orbitales como tal. No tienen que aprenderse la forma, nadie les va a preguntar la forma del orbital. Lo que sí deben entender es que si yo tengo un orbital D, ese orbital tiene 5 orientaciones espaciales, 5 habitaciones, ¿ok? Ese es nivel D como tal. Ese conjunto de orbitales D son un conjunto de 5 orbitales, cada uno de ellos con orientación espacial. Entonces, hasta el momento tenemos 3 números cuánticos ya. Tenemos el número de capas, que es N, el que nos dice la forma del orbital, que es L, y el que nos dice la orientación en el espacio, que es M sub L. Y tenemos un último número cuántico que se conoce como el número cuántico del spin o M sub S, o S también se conoce como S minúscula. Este número cuántico es simpático
porque de forma clásica se le hace ver como que el electrón, al ser una partícula cargada, genera corriente con su movimiento, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la corriente eléctrica es el movimiento de partículas cargadas. Entonces, se puede decir que genera corriente eléctrica al moverse. Otra cosa también que van a ver cuando vean física 2, que es electricidad y magnetismo, o creo que eso lo ven en física 3, porque creo que esos pensum cambiaron. Resulta que cualquier carga en movimiento genera un campo magnético. Si ustedes ven estos aparatos con que miden corriente en los cables, tienen una pinza. Esa pinza lo que hace es medir el campo magnético que genera la corriente que está circulando por el cable. Y a partir de ese cable, a partir del campo magnético que genera la corriente circulando en el cable, el instrumento hace una conversión a corriente eléctrica, porque ese campo magnético que se genera en el cable es proporcional a la cantidad de corriente que se está circulando por el cable. Entonces, si yo veo a los electrones como una partícula que está girando sobre su eje, así como lo ven acá, entonces va a tener dos valores probables. Si gira en un sentido, que es este sentido que vemos acá, esto está inverso aquí, para ver. Aquí aplica lo que se llama la regla de la mano derecha, para ver. Pero esto parece la regla de la mano izquierda. Déjenme buscarlo aquí un momento. Porque esto es como el torque. Aquí está, exactamente. Sí, aquí sí está bien. Ok. El norte, que es el norte del imán, miren lo que es acá, esta es la regla de la mano derecha. Si el electrón gira en el sentido, que va como de izquierda a derecha, el sentido de la línea del campo magnético va hacia arriba. Y si gira en el sentido contrario, va hacia abajo. Giren su mano así la mano derecha y giren los dedos simulando al giro del electrón y se van a dar cuenta que el pulgar va a apuntar en el sentido de la dirección del campo magnético del electrón. Fíjense acá, si yo giro la mano derecha hacia en el sentido en el sentido antihorario, podría decirlo así antihorario, el pulgar me va a quedar apuntando hacia arriba. Y si lo giro en el sentido horario, el pulgar me va a quedar apuntando hacia abajo. Eso es lo que se conoce como el spin electrónico. Eso es una visión clásica de verlo, pero ya sabemos que en realidad el electrón no es una partícula redondita, no, al menos no mientras se está comportando como una partícula libre sin medirla. Y el spin no es eso, simplemente es una herramienta didáctica para tratar de entender lo que es el spin. En realidad el spin es algo más complicado que eso. El spin es una propiedad intrínseca de las partículas también subatómicas, así como esa propiedad que tienen de deslocalizarse en el espacio, de tener ese carácter azaroso en su velocidad y en su posición. El spin es como un anclaje que tiene la partícula al espacio-tiempo que de alguna manera si lo rotas no vuelve al mismo sitio con una vuelta o dos vueltas. ¿Ok? Todo depende de cómo de alguna manera rota la partícula y de la naturaleza de la partícula. El spin en realidad es un anclaje de la partícula con el espacio-tiempo y se ancla de cierta manera de que si lo rotas en un sentido no recupera la posición inicial. Véanlo así. Y es una propiedad intrínseca de la partícula, es su naturaleza. Nadie sabe por qué. Nosotros solo determinamos que existe y que está ahí y que hay ciertas leyes que gobiernan esa propiedad. Pero el que yo te diga por qué es así, bueno, el que creó el universo lo hizo así, tal cual, ¿ok? Esto simplemente es una herramienta didáctica, esto lo voy a cambiar, esto en realidad lo veo mal, para ver, esto no es así, esto está invertido, esta imagen está invertido, lo voy a cambiar por esta imagen que está acá. Y voy a corregir eso en la presentación, ¿ok? Porque en realidad no es así. ¿Qué va a pasar? Bueno, que yo voy a tener que el número de spin va a tener dos valores, más un medio cuando el campo magnético o el spin, mejor dicho, del electrón apunta hacia arriba o menos un medio cuando apunta hacia abajo. También se puede decir que es como que el spin te dice como la orientación del campo magnético del electrón. ¿Y eso por qué? Bueno, resulta que cuando tú pasas un haz de electrones a través de un imán, vas a encontrar que cierta cantidad de electrones suben hacia arriba y cierta cantidad de electrones suben hacia abajo. O sea, que el spin sí tiene cierta interacción con el campo magnético, pero no es esencialmente el campo magnético, ¿ok? De alguna manera, el spin tiene una interacción con el magnetismo del cual, de acuerdo a su valor y de acuerdo al campo magnético que usted le coloque, van a haber ciertos electrones que se van a acoplar con el campo magnético y otros que van a rechazar ese campo magnético. ¿Ok? Entonces aquí hay un magneto
dependiendo hacia dónde sean las líneas de campo, los electrones que coincidan su spin con la línea de campo van a subir, mientras que los que no coincidan con su spin con la línea de campo van a caer, ¿ok? Entonces de ahí viene y se descubrió el último número cuántico que describe el electrón, que es el número cuántico del spin. Y es independiente tanto del N como del L y el M sub L. Ese número cuántico es intrínseco del electrón como tal. No depende de la capa, ni del momento, ni de la forma del orbital que esté ocupando, ni depende tampoco del M sub L. O sea, es algo característico de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando yo dos imanes los atraigo? Obviamente tienen que estar en polos opuestos. Polos opuestos del imán se atraen, pero ¿qué pasa si yo los coloco del mismo polo? Se repelen, ¿verdad? Es muy difícil colocar dos imanes del mismo polo.
Muchachos, disculpen, el router le dio por tumbarme la IP, tuve que reiniciarlo, no sé qué le pasó. Cuéntenme hasta dónde me quedé porque me di cuenta que estaba hablando solo. No me había dado cuenta que la conexión se me había caído. ¿Hasta dónde ustedes vieron? Hola, ¿me escuchan? Ok, por la explicación del spin. Muy bien. Ok, vamos entonces otra vez. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, me avisan si pueden verlo. Ok. Estaba acá en esta lámina, que es la lámina de diapositiva 29. Les estaba diciendo que la clase de hoy va a ser un poquito larga, pero voy muy lento para que entienda bien lo de los números cuánticos. Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo que esencialmente el número de spin es como que la orientación del campo magnético del spin a nivel clásico, pero a nivel mecánico cuántico en realidad no. El spin es como que una manera con la cual la partícula se adhiere al espacio-tiempo, se adhiere a ese tejido y si lo giras es como que si el tejido se tuerce con él. Y una vez lo vuelves a girar otra vez, entonces el tejido se endereza. Es como una tela con un nudo. Entonces imagínense que la partícula se anuda y si le das si no le das el número de vueltas necesarias, el tejido del espacio-tiempo con la partícula no se vuelve a su estado original. Eso es más o menos así a nivel gráfico que le puedo decir lo que es el spin. A nivel clásico se vende mucho esta analogía de que el electrón es una partícula que está girando sobre su eje, como él tiene carga negativa, genera un campo magnético y entonces que el spin es un campo magnético. Sí, en principio sí, el spin está asociado al campo magnético porque le estaba diciendo por acá que el spin se descubrió cuando de alguna manera se disparan electrones hacia un imán y ese imán como tal de alguna manera separa los electrones en dos tipos de electrones, los que tienen un spin de un medio y de los de menos un medio y más un medio. Y es que unos se alinean con el campo magnético y otros no, otros lo rechazan. ¿Ok? Y esa propiedad también se observa con las moléculas. Hay moléculas que son paramagnéticas, que tienen electrones desapareados, y moléculas que esas moléculas se alinean con el campo magnético. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno líquido, si usted lo coloca frente a un campo magnético fuerte, usted va a observar cómo las moléculas de oxígeno se alinean hacia el campo magnético, como que si fueran partículas magnéticas, claro, no como fuera un imán, pero sí se alinean hacia el campo magnético. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pauli dice lo siguiente, un electrón, llegando a esta hora, un electrón, o dos electrones, mejor dicho, dentro de un mismo átomo, no pueden tener cuatro números cuánticos iguales. Entonces, vamos a devolvernos aquí a la lámina 27. Miren acá donde está el orbital 2px. Si yo voy a meter acá dos electrones en el orbital 2px, el número n sería n igual 2. El orbital L, o sea, el tipo de orbital es L, que es L igual 1, y la orientación en el espacio sería menos 1. ¿Ok? Entonces tendríamos tres números cuánticos, n igual 2, L igual 0, m sub L igual menos 1. Una vez entonces que yo meto el primer electrón, ese electrón puede tener una orientación del spin de menos un medio o más un medio. Pero si voy a meter el segundo, ya entonces yo tengo que diferenciar entre los dos electrones. ¿Y cómo voy a diferenciar cuando el orbital tiene los tres números cuánticos iguales? Bueno, voy a diferenciar por el spin. Puedo meter un electrón con el spin hacia arriba, o sea, más un medio, y el otro electrón como el spin hacia abajo, como menos un medio. Y usted dirá, bueno, profesor, pero los electrones tienen carga negativa los dos, ¿no se repelen ahí? Sí, se repelen, pero el hecho de que tengan los spines invertidos atenúa esa repulsión. Obviamente ellos van a preferir estar cada uno en un orbital porque es como tener una habitación para ti solo. Cuando tú llegas a un autobús y ves un montón de asientos vacíos, tú te vas a sentar en un asiento vacío, no te vas a sentar en un asiento donde está ocupado por otra persona ya previamente. O sea, no te vas a sentar al lado de alguien cuando tú tienes unos asientos totalmente vacíos, a menos que sea muy atractivo y tú le quieras caer, ¿no? Y te pongas a meter baboso ahí, te conviertas en un sádico de camionetica. Pero pero eso no aplica para los electrones. Ahora, los electrones se ven obligados a aparearse cuando ya no hay manera de ocupar un orbital que esté vacío. Es como que si tú llegas a una pensión y te dicen, mira,
Todas las habitaciones tienen un ocupante, pero las habitaciones están diseñadas para 2 personas. Tú decides, bueno, mi modo, tengo que ocupar o compartir esa habitación con la otra persona, así como en las residencias estudiantiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los electrones? Bueno, yo digo, bueno, tú tienes spin de tanto, tú tocas la puerta, mira, ¿qué spin tienes tú? Yo tengo más un medio, bueno, voy a cambiarme menos un medio para que podamos estar tranquilos ahí, no nos matemos a golpe ahí. Bueno, sí va, está bien, pues. Eso es lo que hacen los electrones. Invierten sus spines para que puedan coexistir dentro del mismo orbital sin que haya conflicto y sin violar el principio de exclusión de Pauli. ¿Ok? Incluso ese principio de exclusión de Pauli es uno de los principios de por qué la materia bariónica, o sea, la materia que compone la realidad que nosotros observamos, ocupa un espacio. Por el principio de exclusión de Pauli, por el simple hecho de que esos electrones que están ahí, tienen que separarse como tal, ¿ok? Dentro del mismo orbital. Si yo tuviera partículas, si el electrón tuviera un spin cero, como lo tienen los fotones, ¿ok? Yo pudiera comprimir un montón de partículas en muy poco espacio y el volumen que ocupara la materia fuera mínimo, ¿ok? Fuéramos como agujeros negros, literalmente, ¿ok? Yo sé que eso suena abstracto, pero que a mí me gusta mucho ese tema de la física cuántica y hay un canal en YouTube que se llama IFT, Instituto de Física Teórica, y explica muy bien esa parte de las partículas, los espines, de las propiedades que le dan los números cuánticos a las partículas. Sin embargo, para ustedes solo tienen que saber que un electrón está descrito por estos números cuánticos que vemos acá. Estos dependen del orbital y estos específicamente del electrón. ¿Ok? Vamos entonces a ver con qué se come todo esto. Bueno, resulta y pasa que la ecuación de Schrödinger depende de esos 4 números cuánticos y ahí donde de alguna manera se viene el principio de exclusión de Pauli, donde dice no hay 2 electrones en un átomo que puedan tener los 4 números cuánticos iguales. ¿Ok? Es como que un asiento dentro del estadio. Cada asiento se identifica de manera única. Cada asiento solo puede tener un individuo a la vez. ¿Qué significa eso? Que dentro de un átomo yo voy a tener que cada electrón va a tener un conjunto de números cuánticos diferente al otro electrón. ¿Ok? Pueden ser 3 números cuánticos iguales, pero al menos un número cuántico tiene que ser diferente. Eso es lo que significa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver un resumen de la tabla acá. Esta tabla es muy interesante. Mire que n igual 0, o sea, en la primera capa del átomo, yo voy a tener L igual 0. ¿Qué significa L igual 0? Solo voy a tener un orbital 1s. Eso es lo que significa. Y para L igual 2, yo voy a tener 2 tipos de orbitales, el S y el P, L igual 0 y L igual 1. El orbital S solo tiene un compartimiento para un par de electrones, o sea, el su L igual 0, mientras que el orbital P tiene 3 compartimientos o 3 habitaciones, cada una orientada a una orientación del eje de coordenadas del espacio. Menos 1, 0, 1. Estos son los 3 M su L. ¿Cuántos orbitales en total caben dentro de la capa 2? 4 orbitales. ¿Ok? Un orbital asociado al 2s y 3 orbitales p, el px, el py y el pz. ¿Qué pasa si vamos a la capa 3? Vamos a tener 3 valores de L. 0, 1 y 2. ¿Qué significa eso? Que va a tener 3 tipos de orbitales. El orbital 3s, los 3 orbitales 3p y los 5 orbitales 3d. Obviamente, ¿por qué digo un orbital 1s? Porque solo hay un valor de m sub L para el L igual 0. Hay 3 valores de m sub L para el orbital L igual 1 y hay 5 valores de m sub L para el orbital L igual 2, orbital S, P y D. Y aquí lo tenemos, 3S, 3PX, PY, PZ, y estos 3DXY, 3DXYZ, 3DXZ y así sucesivamente hasta llegar al D3DZ cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros vamos a ir metiendo electrones dentro del átomo, hay que meterlos dentro de un orden, ¿ok? Y es ahí donde vienen entonces el orden y el diagrama de las cajitas. La ecuación de Schrödinger nos ayuda a identificar estos orbitales, estos electrones, según la capa, según el orbital, según la orientación del orbital que esté, de suborbital, mejor dicho, y según el spin del electrón. Fíjense que el último número cuántico es el spin. Primero se escribe el n, luego el L, el m sub L y luego este que está acá. Cuando hagamos ejercicios el viernes, vamos a ver mejor esto. Por el momento quiero mostrarles, entonces, seguimos repasando lo mismo, como esto de las capas. Miren esto.
En la capa 1 yo solo voy a tener el orbital 1s. En la capa 2 voy a solo tener el orbital 2s y el 2p. En la capa 3 voy a tener los orbitales 3s, 3p y 3d. Cada rayita de esta que vemos acá es como un orbital como tal. Es decir, cada uno, este sería el px, el py y el pz. Este sería el de x cuadrado, el de xy, de xz, de yz, de x cuadrado, cualquiera de los 5 orbitales que están ahí. Fíjense, y los f tienen 7 orbitales que están acá. Obviamente aquí se vale lo del n, pero este n, la energía del nivel, va asociado a este número cuántico que vemos acá, el 2, el 3, el 4. No a los subniveles D, P, D y S. ¿Ok? D, P, D, F, nada de eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahí es donde viene el principio de construcción de Aufbau y la regla de Hund. Cuando yo voy ahora a meter los electrones de un átomo, va a depender del número atómico. Se recuerdan que el número atómico es el número que nos dice cuántos protones hay en el núcleo del átomo. ¿Ok? Y si el átomo es neutro, el número de protones que entra dentro del núcleo del átomo, entonces es igual al número de electrones del átomo. Entonces fíjense que yo tengo acá, mire, n igual 1, L igual 0, n igual 2, L igual 0, y para los orbitales p que están un poquito más arriba, ¿ok? Son n igual 2, pero L igual 1. Mire que hay una pequeña diferencia de energía acá. Voy a expandir un poquito acá. Uno esperaría que todos tuvieran la misma energía, pero en realidad cuando se estudia el átomo hay pequeñas energías, diferencia de energía entre el 2s y el 2p, el 3s y el 3p. Es como que si dentro del mismo piso hay como una especie de desnivel pequeñito, pero lo suficientemente grande como para notarse. Y luego pasa con el 3S y el 3P y el 4S y el 3D, y así sucesivamente. Se van como intercalando subniveles, y no es que todos son los niveles idénticos. Si bien están dentro de la misma capa, el variar de un orbital a otro, de un tipo de orbital a otro, hace que haya una pequeña diferencia de energía. Y de ahí viene entonces un orden de llenado según la energía. Obviamente, cuando yo empiezo a meter electrones, yo voy a empezar a meter por los de más baja energía y voy subiendo poco a poco en este mismo orden, ¿ok? O sea, si meto un electrón acá, lo meto en el 1s, luego un segundo electrón, 1s también, un tercer electrón caería acá y así sucesivamente. Ya lo voy a explicar con más calma, tranquilos, pueblo. Aquí no sé si se va a ver en modo presentación, vamos a ver. Ahorita lo voy a mostrar y si se ve perfecto, si no, bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo de otra manera. Yo tengo el átomo de hidrógeno, él solo tiene un electrón, ¿ok? Lo pinto con una flechita hacia arriba. Y se ve esa flechita hacia arriba que ven ustedes ahí, ¿ok? Ahora, esa sería la configuración electrónica del hidrógeno. Si tiene un solo electrón, ese electrón lo puedo pintar hacia arriba o hacia abajo. Incluso él puede tener un electrón hacia abajo, pero solo uno, ¿ok? Por simplicidad, obviamente pintamos el electrón como que si fuera hacia arriba y ya está. ¿Qué pasa con el helio? Bueno, el helio tiene 2 electrones. ¿Cuál sería la configuración electrónica del hidrógeno? 1s1. ¿Qué significa eso? Que el único electrón que tiene está en la capa 1s, en la capa 1, en el orbital s y solo tiene un electrón. Eso es lo que significa. Si ustedes ven en la tabla periódica van a encontrar que para cada elemento, obviamente la tabla periódica que tiene la configuración electrónica, van a encontrar que para cada elemento hay una serie de números y letras, con números chiquiticos arriba de las letras. Y esas letras son S, P y D. ¿Ok? Y si se van a los tierras raras, que son los que están abajo, en la parte más abajo, esas dos líneas que son los antínidos y los lactánidos, tienen orbitales F. F. ¿Ok? Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta el bloque D. ¿Ok? No nos vamos a meter con el bloque F. ¿Qué pasa si pasamos ahora al helio? 2 electrones. Fíjense que tenemos ahí el helio, tiene 2 electrones, y entonces el segundo electrón que voy a meter acá va a estar apuntando hacia abajo. Y usted dirá, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero meter el otro electrón aquí del helio en el 2s? Bueno, resulta que la diferencia de energía entre el orbital 1s y 2s es tan grande que los electrones prefieren estar apareados dentro del mismo orbital 1s a gastar energía para subir al 2s. O sea, 2S. O sea, no hay gasolina para ese viaje. ¿Okay? Así de simple. ¿Se está escuchando? ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí, Luis, efectivamente. Y se veía la presentación, se veía como los electroncitos se movían hacia allá. Ah, bueno, me alegro. Voy a continuar entonces en modo presentación. Ok. Entonces, ok, habíamos visto que el helio, entonces tiene los 2 electrones. Y sí, efectivamente te dijeron que después del des viene el F. Sí, y es así. Pero
hay unos subniveles que no es, ¿cómo te explico? No es tan lineal como parece. Hay una reglita para llenar eso. Vamos entonces con el helio. Entonces el helio, su configuración sería 1s2. Fíjense que el helio, el número cuántico, perdón, el número atómico es 2, ¿verdad? Entonces, si el helio, el número atómico es 2, entonces solo tiene 2 electrones. Y esos 2 electrones se ven acá, en la primera capa. Nivel cuántico 1, orbital S, 2 electrones. Ese 2 chiquitico me está diciendo que hay 2 electrones. Noten que un electrón tiene el spin hacia arriba y el otro tiene el spin hacia abajo. El spin hacia arriba significa más un medio y el spin hacia abajo o la flechita hacia abajo significa menos un medio. Vamos con el litio. Fíjense que cuando yo voy pasando de un átomo a otro, en realidad lo que voy sumando son protones en el núcleo y obviamente electrones al átomo. El litio tiene 3 electrones, número cuántico 3, número atómico 3. ¿Dónde va ese tercer electrón? Al nivel cuántico más bajo que hay, al 2s. ¿Ok? Entonces, ese electrón obviamente lo pongo así como hacia arriba, desapareado, totalmente solito. Lo pongo siempre primero hacia arriba. Es un formalismo, no significa que todos los electrones del litio están apuntando hacia arriba, no, es un formalismo. ¿Ok? Entonces, la configuración electrónica, ¿cuál sería? En la capa 1 tengo 2 electrones en el orbital 1s, por eso se escribe 1s2, y en la capa 2 tengo un electrón en el orbital 2s. Y vamos a ir siguiendo esa secuencia una tras otra. Vamos ahora con el berilio, que tiene 4 electrones. ¿Dónde voy a meter el berilio? El cuarto electrón del berilio, bueno, acá, como apareándose con este electrón que está previamente en el orbital 2s. Y usted dirá, ¿pero por qué no entra en el P? Porque la diferencia de energía que hay entre el 2s y el 2p es más grande que la energía de apareamiento. ¿Ok? Él prefiere aparearse que tratar de conseguir la energía para ocupar el 2p. ¿Ok? Así de simple. Es como que no tiene dinero para la habitación para el solo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la configuración electrónica? Los 2 electrones 1s más los 2 electrones 2s. Como se pueden ver, ahí sí se hace más intuitiva la cosa. Ok, voy llenando orbitales y voy reseñando ese llenado así. Como pueden ver, en cada orbital solo caben 2 electrones, por lo que le dije, el principio de exclusión de Pauli. Este modo de llenado se llama el principio de Asbauth. ¿Ok? Que yo voy llenando los orbitales de más baja energía hasta más baja energía. Aufbau es una palabra en alemán que significa principio de construcción. El boro, que tiene 5 electrones. El quinto electrón obviamente va a ir acá. El boro, como saben, es el elemento con el número atómico 5, por lo tanto, si es un átomo neutro, tiene 5 electrones. Y ese electrón lo coloco acá. Ok, entonces, ¿cuál sería la configuración electrónica? S2, los 2 electrones acá, 2s2, los 2 electrones acá, 2p1 y 2 de un electrón en orbital 2p. Ya está. Vamos ahora con el carbono, que tiene 6 electrones. Bueno, el carbono tiene 6 electrones. ¿Dónde lo colocamos? ¿Acá, apareándolos acá? ¿O lo colocamos acá, desapareado? Bueno, ahí es donde viene la regla de Hund. Hund nos dice que los electrones se van a ocupar los orbitales de forma tal de que se tenga la máxima multiplicidad de spin. ¿Qué significa eso? Que tengan la mayor cantidad de electrones desapareados posible. ¿Por qué? Porque los electrones, al tener una carga negativa, todos ellos van a tender a repelerse. Y qué mejor que cada uno ocupe un orbital para que la repulsión se minimice. Solo se van a parear cuando están obligados, cuando no hay manera de acomodarlos en orbitales diferentes. ¿Ok? Entonces, el carbono tiene 2 electrones desapareados en sus orbitales 2p. ¿Y cómo se escribiría la configuración electrónica? Bueno, aquí me la salté. La configuración electrónica aquí sería, claro, no lo coloco en modo presentación, sería 1s2, 2s2, 2p2. ¿Ok? Y así vamos llenando uno tras otro, uno tras otro. Y vamos llenando poco a poco las configuraciones electrónicas. ¿Ok? Entonces voy a volver a pasar a modo sin presentación y esto que vemos acá es lo que se conoce como la regla de la lluvia. Y nos dice el orden como vamos llenando los orbitales. Primero llenamos el 1s, luego el 2s, luego el 2p y el 3s, luego el 3p y el 4s, luego el 3d y el 4p. Fíjense que aquí ya se va como perdiendo el orden, ¿no? Ya una vez que pasamos del 3s y el 3p, ya la cosa cambia. Porque aquí entonces cuando llenamos el 4s, no llenamos el 4p, llenamos el 3d. Y eso es por ese intercalamiento que va ocurriendo entre los niveles energéticos de los orbitales de las distintas capas. Es como que se va enmarañando una cosa ahí. Pero bueno, así es la estructura de los electrones en los átomos y tenemos que acostumbrarnos, ¿ok? Entonces, yo puedo
simplificar o esquematizar la configuración electrónica de los átomos con este diagrama de las cajitas, que es muy utilizado como herramienta didáctica. Entonces, la configuración electrónica del hidrógeno, que es el átomo más sencillo, sería 1s1. 1 es el número cuántico principal n, S es el número cuántico del momento angular L, que es L igual 0. Obviamente su L es igual a 0 porque L es igual a 0. Y 1 es el número de electrones que está ocupando ese orbital. ¿Okay? Entonces, yo puedo poner aquí como que el hidrógeno es una cajita con un electrón en la capa 1 en el orbital S. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver esto. Vamos a ver cómo se llenaría la configuración electrónica. ¿Cuál es la configuración electrónica del magnesio? Bueno, el magnesio tiene dos electrones. Entonces yo sé que según la regla de la lluvia, yo voy llenando en este orden. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Entonces vamos a volvernos acá. ¿Cuántos electrones caben dentro del orbital P? Como pueden ver, hay tres espacios, ¿verdad? Tres cajitas o tres orbitales P. Cada orbital P va a aceptar solo dos electrones, porque uno con el spin hacia arriba y otro con el spin hacia abajo. Significa que los orbitales P pueden aceptar un máximo de 6 electrones y los orbitales D pueden aceptar un máximo de 10 electrones. Y los orbitales F, que son 7 orbitales, mírenlos acá, en esta lámina que tengo por acá, son 7 orbitales, van a aceptar 14 electrones. ¿Ok? Ahí pueden ver. Nosotros, repito, nos vamos a quedar con el bloque D. Entonces, el magnesio tiene 2 electrones. Bueno, yo coloco 1s2 porque ya gasto ya ocupo el orbital S con 2 electrones, el 1s2, 2 electrones. Voy a la capa 2, 2s2 y ocupo el orbital 2s con 2 electrones más. Tengo que todavía agrupar 8 electrones más. Bueno, me voy ahora, sigo por acá, la regla de la lluvia, 2p. Bueno, ¿cuántos son los electrones que pueden caber en los orbitales P? Bueno, entonces serían 6 electrones. Entonces coloco aquí 2p6, sumo 2 más 2 son 4, más 6 son 10. Ah, pero el magnesio tiene 2 electrones. Bueno, entonces tengo que ocuparlos en la siguiente, tengo que ubicarlos, mejor dicho, o colocarlos en la capa 3. ¿Y cuál es el primer orbital de la capa 3? El primer orbital de la capa 3 es el 3s. Mírenlo acá, 1s, 2s, 2p, 3s. ¿Ok? Entonces me voy y los últimos 2 electrones que me faltan para completar los 12 es la capa 3s. ¿Cómo escribo la configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Voy escribiendo la configuración electrónica según voy llenando los electrones en ese orden. Entonces sumo aquí 2 electrones en la capa 1, 8 electrones en la capa 2, que son los 2 electrones 2p, 2s y los 6 electrones 2p, y 2 electrones en la capa 3, que son los electrones 3s. En total, 2 electrones. Yo puedo escribir la configuración electrónica abreviada como la del neón por 3s. Esto lo explico en la clase del viernes con calma, no quiero que se me enrolle. Porque yo sé que el neón, por ejemplo, el neón es el gas noble que tiene 10 electrones, su número cuántico es el número atómico, disculpen, siempre confundo eso de estar diciendo número atómico y número cuántico. El número cuántico es el número atómico es 10. Entonces, si yo lleno la configuración electrónica del neón, yo puedo utilizar esta configuración como abreviación y escribir todo esto como esto. El neón en corchete me está diciendo que tengo la configuración electrónica del neón más estos 3 S2 que están acá. Es una abreviación cuando se tienen configuraciones electrónicas muy grandes. Vamos a ver el cloro. 17 electrones, ¿ok? Entonces yo tengo que ubicar 17 electrones siguiendo este orden. Aquí como ven acá. Entonces, 1s2, 2 electrones acá. Ya ubiqué 2. 2s2, 2 electrones acá. 2p6, 6 electrones aquí, ya llevo 10 electrones. 3s2, 3 electrones. En la capa 3 coloco acá 2 electrones en el orbital S, serían 12 electrones. Y el orbital 3p, que sería el siguiente en energía, ubico los 5 electrones restantes para completar los 17 electrones. Entonces aquí ver cómo se van sumando los electrones, serían 17 electrones. ¿Cuál sería la configuración electrónica del cloro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Y eso es lo que ustedes van a ir viendo en la tabla periódica. Obviamente vamos a ir haciendo ¿cómo se llama eso? Vamos a ir haciendo ejercicio. El último electrón añadido al orbital
3p. Bueno, el último electrón añadido, ¿cuáles van a ser los números cuánticos? Obviamente este es el número cuántico n igual 3. Ojo, estoy hablando del último electrón, el último, el que está aquí, el más externo. Uno de estos 5, el que se puso de último. Bueno, entonces pongo aquí n igual 3, que es el número cuántico de la capa. L igual P, L igual 1, órbita obviamente el 3p. Aquí tenemos P igual, L igual 1. M sub L menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque cuando hacemos las cajitas y metemos 5 electrones, ¿ok? Entonces, perdón, menos 1, 0 o más 1. Perdón, discúlpeme. M sub L puede ser menos 1, 0 más 1. Cuando haga las cajitas el viernes, entonces voy a explicarles mejor esto de las cajitas. Y aquí tenemos cuál es el número cuántico que va a tener. Bueno, el M sub S puede ser menos un medio o más un medio, ¿ok? En ese caso. Entonces, aquí les dejo unos ejercicios, unos ejemplos en la presentación. Aquí tienen unos ejemplos donde se ven cómo se escriben las configuraciones electrónicas de los átomos neutros y de los aniones. Miren lo que ocurre con un anión, miren lo que pasa. Si este es el flúor, por ejemplo, que tiene 9 electrones, porque su Z, el Z es, recuérdense que es el número atómico, el átomo de flúor neutro tiene 9 electrones. Bueno, si yo ubico aquí 9 electrones, sería 1s2, 2s2, 2p5, 9 electrones. Pero ¿qué pasa si yo al flúor ahora le coloco un electrón más y lo convierto en un anión, en el anión fluoruro? Entonces ahora él gana un electrón y ya no va a tener 9 electrones, sino 10 electrones. Y eso justo coincide con la configuración electrónica del neón. ¿Ok? Miren lo que pasa con el litio. El litio en forma neutra es 1s2, 2s1. Él tiene solo 3 electrones, Z igual 3. 1s2, 2s1. ¿Qué pasa si yo le arranco un electrón? Entonces le arranco el electrón más externo y me va a quedar solo los electrones en la capa más interna, 1s2. Y eso coincide con la configuración del helio. ¿Ok? Miren lo que ocurre con el magnesio. El magnesio es un elemento que tiende a estar en estado de oxidación o carga más 2. ¿Y eso por qué? Cuando él está en su estado neutro, o en estado, sí, átomo neutro, él tiene 2 electrones. Ya vimos hace un momento cómo se colocaba cómo se escribía la configuración electrónica. Ahora, ¿qué pasa si yo le arranco 2 electrones? Le quito estos 2 electrones, 3s2, y me quedan solo los electrones en las capas más internas. Y estos 10 electrones que quedan acá, el Z no cambia, ojo, el Z siempre va a ser el mismo. No confundan el Z con el número de electrones. El Z coincide con el número de electrones cuando el átomo es neutro, porque el Z es el número de protones que hay en el núcleo. Yo no cambio el número de protones que hay en el núcleo. Yo lo que puedo es sumar o restar electrones en la capa externa del átomo. Lo convierto en un anión o un catión. Catión cuando perdió electrones y tiene una carga neta positiva. Anión cuando ganó electrones y tiene una carga neta negativa. Entonces, al magnesio perder 2 electrones, la configuración electrónica que adopta es la del neón. El oxígeno, que es un Z igual 8, que vemos acá, tiene 8 electrones en estado neutro. 1s2, 2s2, 2p4. Pero el óxido, que es el ion más común que forma el oxígeno, el Z sigue siendo el mismo, pero ahora tiene 10 electrones en lugar de 8. ¿Por qué 10? Porque ganó 2. Yo sé que suena antiintuitivo esto de que el más es restando electrones y el menos es sumando electrones, pero bueno, hay que acostumbrarse, hay que pararse en el contexto de estamos contando electrones negativos, o sea, electrones que tienen carga negativa, obviamente no hay electrones con carga positiva, bueno, sí lo hay, se llaman positrón, pero es un electrón de antimateria, así que no le presten atención a eso. Son 10 electrones y coincide con la configuración electrónica del neón. Todos estos iones que ustedes ven acá se llaman isoelectrónicos. Tanto el oxígeno, el óxido o oxígeno -2, el magnesio 2+, y el fluoruro menos son isoelectrónicos. ¿Por qué se les denomina isoelectrónicos? Porque todos tienen 10 electrones. Todos tienen la configuración electrónica del gas más cercano a ellos. Los átomos tienden a formar iones para alcanzar la configuración electrónica del ion más cercano a ellos, a excepción de estos ejemplos que vemos acá, que son los metales de transición. Ellos, al tener muchos electrones muy lejos del gas noble, se tienen que conformar con perder 2 o 3 electrones, a veces 4 electrones. Entonces, los metales de transición no pierden
todos sus electrones hasta llegar al gas noble más cercano, sino que pierden solo 2 o 3 electrones y bueno, ganan cierta estabilidad en algunos casos. ¿Ok? Es como una estabilidad menor a la que se observa con los elementos que pierden o ganan electrones y llegan a la configuración de gas noble. ¿Por qué ocurre esto? De alguna manera, los gases nobles son tan inertes porque su configuración electrónica es muy estable. Significa que ellos están muy bien con esa cantidad de electrones que tienen y no sienten la más mínima necesidad de formar enlaces químicos. ¿Qué pasa con los otros átomos? Si bien no son igual a un neón, a un argón, a un xenón, a un gas noble, ellos pueden lograr tratar de ganar cierta estabilidad al alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. No llegan al nivel de estabilidad de un gas noble, pero se le acercan. ¿Ok? Así de simple. Es como cuando alguien se siente inspirado, como por ejemplo, no sé, a alguien le gustan las artes marciales, se siente inspirado por un artista marcial de óptimo nivel, de primer nivel, y bueno, practica artes marciales y llega a cierta mejora, pero nunca va a llegar a como es esa estrella de artes marciales, pues, o sea, esa persona, o sea, te inspira, por decirlo así, pero no vas a llegar a ese nivel a menos que tenga tanto talento como él. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Yo sé que es mucha materia, les recomiendo que vean los videos y el viernes hacemos ejercicios de esto, vean la presentación con calma y poco a poco ahí vamos viendo entonces cómo se hace la cuestión. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Me metió en la lluvia, lo llamaba mi profesora. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Se logró ver todas las láminas durante la presentación? A excepción de cuando se me cayó la conexión. ¿Se logró ver? ¿No se quedó la pantalla en negra como la otra vez, como la clase pasada? Perfecto. Bueno, me alegro entonces. Yo sé que la clase estuvo un poco larga, pero bueno, necesitaba cubrir esta parte. Entonces el viernes hacemos unos ejercicios y vemos cómo nos va. ¿Ok? Entonces descansen y yo les aviso el jueves y el viernes, o sea, mejor dicho, les aviso mañana en la noche si vemos clases presencial o no el viernes, porque para ejercicios no necesito estas láminas. Es más, me gusta mejor hacer los ejercicios en la pizarra y borrador. Entonces el viernes les aviso. ¿Qué posibilidades hay de que el viernes podamos ver clase en la tarde en un aula en lugar de en la mañana? ¿Qué me dicen ustedes? Hay posibilidades. Yo sé que tiene el horario libre, pero no sé si podemos ver la clase en la tarde en lugar de en la mañana. Que a ver qué me dicen. Solo por este viernes. A ver qué tal. Voy a hacer la encuesta y me responden entonces por Telegram. ¿Ok? Yo sé que es viernes, los viernes a veces es fuerte volver a la casa. Algunos podrán, otros no. Bueno, ya veremos. Vamos a ver cómo responde la encuesta. Entonces quedamos así. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias al profesor Jonathan por impartir la clase y hasta luego. Me despido.